Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén todos bien, que hayan tenido una semana bendecida y que podamos en esta mañana compartir la palabra del Señor con nuestro corazón dispuesto a recibirla. Le invito a que pueda buscar en su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice así, Primera de Reyes 17, 8 y 9. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos. Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, y tu palabra, Señor, hacer un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Nos entregamos completamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Acabamos de leer dos versículos que son parte de la vida de Elías, del camino de este profeta, donde él va de un lugar a otro guiado por el Señor y llega a Sarepta, donde, guiado también, por supuesto, por el Señor, por la palabra de Dios, eh, Dios le dice que él ha ordenado a una mujer viuda para que lo alimente. Si conocen la historia, entendemos los motivos y las razones que Dios tiene para hacerlo. Si no, yo le invito a que también pueda leer en su casa estos pasajes, capítulos 16, 17 y 18 de Primera de Reyes, para que pueda comprender mejor lo que vamos a hablar hoy día. La verdad es que Elías, a pesar de que es uno de los profetas que consideramos como uno de los más grandes profetas en la Biblia, y es conocido como un profeta de fuego y muchas cosas que se atribuyen a Elías, y le dan importancia. Cuando Elías aparece en la historia, en la Biblia, la primera mención que hay de él no es con una presentación tan grande, no es, y viene Elías de la familia de esta, no sé, de este linaje. No se habla mucho de él, solo se dice que eh, es de Tisbé en Galaad. No hay mucho detalle, no hay más que eso, pero él se presenta a sí mismo como alguien que vive. Él dice así: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y al él presentarse de esta manera nos dice mucho más que cualquier otra presentación que pudiéramos escuchar de Elías. Elías es un hombre que está en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento sabemos que esto tiene una connotación distinta. Hoy todos los creyentes y aquellos nacidos de nuevo tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Pero en ese tiempo el Espíritu del Señor venía y hablaba a un profeta, hablaba a un hombre de Dios, y este hombre se movía a través de esa palabra que recibía, pero el Espíritu no permanecía en él. Entonces se hablaba de visitaciones, de vino palabra del Señor, y bueno, y el Señor se iba, por decirlo así, estaba con él, pero no estaba en él. Eh, y entonces vemos que este Elías, a pesar de todo lo que hoy día, o después de su vida, su ministerio, se habla de él. Vemos que lo más importante es que él es un hombre que está en la presencia del Señor, alguien que tiene una comunión estrecha con el Señor, alguien que conoce a Dios porque ha pasado tiempo con él, sabe lo que Dios piensa porque lo ha escuchado de él. Y esto es muy importante porque esto es la clave para todo lo que vamos a ver a continuación. Vamos a pasar por algunos pasos del profeta donde vemos cómo las distintas situaciones que van apareciendo en su vida o en su camino van trayendo una bendición mayor y mejor, para él y todos los que están a su alrededor. En primer lugar, debemos recordar que Elías venía de anunciarle al rey Acab que iba a venir una sequía que duró cerca de 3 años. Esto no le gustó a Acab, por supuesto, y Elías se va, y se va. Dios le dice que se vaya al arroyo de Kerib, y de ahí en el arroyo él bebiera agua, y que los cuervos le iban a traer comida, le iban a traer carne.
y los cuervos le trajeron carne en la mañana y en las tardes. Durante un tiempo fue así y el Señor lo estuvo sosteniendo de esta manera. Pensemos en esto. eh, si Elías se iba a su casa, Acab lo iba a mandar a buscar y lo iba a encontrar inmediatamente y iba a acabar con su vida, o por lo menos iba a intentarlo. Eh, pero el Señor lo manda a que esté en este arroyo. Y este arroyo, eh, eh, por supuesto, es una provisión natural de agua. Y, y como toda sequía, afecta estos arroyos también. Cuando ocurre o cuando avanza la sequía, pasa el tiempo, no nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó, pero este arroyo se secó. Eventualmente el arroyo se secó. Ya, los cuervos seguían dándole comida, pero cuando el arroyo se seca, el Señor le vuelve a hablar a Elías y le dice que siga avanzando. Antes de seguir avanzando nosotros en el camino de este profeta, podemos ver que la provisión de Dios, a pesar de que es extremadamente bondadosa, podemos ver que no va a durar para siempre. Y podríamos pensar, pero pucha, ¿por qué Dios no le da al tiro todo y lo deja ahí tranquilito y cómodo para que siga haciendo todo lo que tiene que hacer? Precisamente, yo creo que Dios nos evita un poco la comodidad, porque sabe que la comodidad para los cristianos es un poco peligrosa, en el sentido de que si nos vemos muy cómodos, nos tendemos a estancar, nos tendemos a conformar con lo que tenemos y dejamos de buscar. ¿A quién? A Dios. Pensamos que lo que tenemos, lo que Dios nos dio, es un fin en sí mismo. Y en realidad no es así. Son medios que Dios nos da, son bendiciones para poder bendecir a otros, son cosas que el Señor nos provee, pero Él quiere que lo busquemos a Él, más que a las bendiciones. Y Dios está dispuesto a dar, Dios está dispuesto a bendecir, pero Él quiere que lo busquemos a Él y estemos en su presencia. Las bendiciones no durarán para siempre, no van a durar tal vez todo el tiempo que queramos, pero después de esa bendición y cuando esa bendición se acabe, el Señor, estoy seguro, y el Señor va a tener preparado una bendición mayor y mejor para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos salir de la comodidad. No pensar que la comodidad es el estado final donde nosotros debemos llegar en nuestras vidas. No, pensemos en esto, hermano. El Señor nos quiere incómodos para que esa incomodidad nos lleve a avanzar, a movernos, a estar siempre en constante movimiento, porque cuando estamos moviéndonos, estamos activos, digámoslo así, en la voluntad del Señor, entonces el Señor nos va a llevar a vivir por fe. Esto es genial, porque movernos en fe trae por sí mismo, trae el poder avanzar hacia un nuevo lugar. Ya como lo venimos hablando unas semanas atrás también. Eh, por supuesto, después que el arroyo se seca, Elías tenía que seguir avanzando y nosotros debemos aprender también a movernos, pero guiados por el Espíritu Santo. Así como Dios, perdón, así como Dios le dice a Elías que luego de estar en el arroyo, a pesar de que la bendición fue muy buena, él tenía que moverse y le dice que se vaya a Sarepta y le da ciertas otras instrucciones. Nosotros debemos también aprender a escuchar la palabra de Dios y discernir cuando el Señor quiere que sigamos adelante pesar, tal vez, a pesar de que la bendición sigue ahí, tal vez no vamos por otra bendición nueva, sino que vamos en la voluntad del Señor. Y el ir en la voluntad del Señor es una bendición en sí mismo. Y va a traer nuevas bendiciones, mayores y mejores para nuestra vida. Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta y Elías le pide pan a una viuda con la que se encuentra ahí. Dios le dice, recordemos el texto que leímos al principio, que había ordenado a una viuda de ahí, del lugar, para que lo alimente.
entonces Dios le pide, ve a esta viuda y le pide pan, pero ella no tenía. Eh, Qué contradictorio, es decir, Dios le dice, esta viuda te va a alimentar, y cuando él va y le pide alimento, le dice, no tengo. Los que conocen la historia saben lo que ocurre después, pero es bonito ver cómo se va construyendo esto. La viuda le dice que solo tenía un poco de harina y aceite. Y luego ella pensaba preparar eso, preparar algo con lo que tenía, dárselo a su hijo, tenía un hijo, eh, y comer su hijo, comer ella y luego dejarse morir, literalmente, dejarse morir, porque ya no tenía nada más. No había, ella había dejado de ver soluciones en su situación. Su situación económica era terrible, era ya un caso terminal, digámoslo así. No había ningún plan de contingencia ni del gobierno que la ayude, no tenía nada. Y ya se había echado a morir. Y llega Elías. Podríamos decir, bueno, Dios manda a Elías para allá, hay un propósito en Elías, pero Dios está haciendo también un trabajo en esta mujer. Dios está haciendo su obra, en el corazón de esta viuda, a través de Elías. Y Elías llega a ese lugar, le pide la comida y ella dice que no tiene, que van a morirse, pero Elías le dice lo siguiente, bueno, lo que tienes, prepara algo y dame a mí primero y luego comes tú y tu hijo. Podríamos decir inmediatamente, Elías, no, no hagas eso. Elías, tranquilo, ¿qué estás haciendo? Deja que ella come, anda a buscarte algo y dale a ella. Él le dice, no, bueno, no le dice, pero Elías sabía lo que Dios le había dicho. Elías tenía claro cuál era la instrucción del Señor. Esta viuda te va a alimentar. ¿Qué iba a hacer el Señor? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cuándo? ¿De qué manera específica? Tal vez Elías no lo sabía, tal vez sí, pero Elías le pide que se mueva en fe. Elías le dice, cocina algo y dame a mí primero y luego para ti. Y él sabía que había una palabra del Señor para ella. Y se la dice, que Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es impresionante cómo Elías confía en la palabra del Señor, lo que Dios le había dicho a él que iba a pasar, y él dice, esto va a pasar, entonces movámonos en fe por esto. Dice que no va a faltar, entonces no va a faltar. Dios dijo que tú me ibas a alimentar, aliméntame, no te va a faltar. Y el profeta le copia la instrucción, la viuda obedece. Impresionante esto, hermanos. Una mujer que estaba básicamente temerosa y entregada a la muerte. Ella tenía miedo por la necesidad, pero tal vez estaba tan ocupada en sus propios problemas que ya había decidido que estaba todo muerto. Sin embargo, ella obedece. Cuando nosotros podemos confiar en el Señor y podemos darnos cuenta que lo que Dios dice se cumple, que incluso aquello que podría ser tan imposible, o no, que no podemos verlo, no podemos tenerlo en nuestras manos en el momento, podríamos decir, entonces esto jamás va a estar. Pero para Dios no es así. Para Dios no hay nada imposible. Y es por eso que ella obedece y recibe esta bendición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que Dios había dicho desde un principio, que nada iba a faltar hasta que volviera a llover.
y nada faltó. Es imposible dejar de pensar, ¿cierto?, en estos 5 panes, 2 peces en manos de un pequeño niño que podría ser como nada para 5.000 personas, pero aún así, con eso, Jesús lo multiplica y sobra. Imposible también dejar de pensar en esta otra mujer, una mujer, una esposa de los hijos de los profetas, que, que va con Eliseo y le dice que tampoco tenía ya nada para comer, y Eliseo multiplica, ¿cierto? Eh, claro, multiplica también harina y aceite, y le pide que, que reúna vasijas, y fue llenándolas todas desde una sola, y no se acababa el aceite, no se acababa, y hasta que se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Vemos que el Señor de una u otra manera va haciendo cosas increíbles, cosas imposibles para todos, para bendecir. Si es que nos movemos en fe, si es que avanzamos en fe en el Señor, si es que le creemos, si creemos a su palabra, si podemos tener esa valentía, ese valor de poder dejar de lado aquello que para nosotros es lógico, para poder alcanzar aquello que para el Señor ya está hecho. Eh, y esto es lo que debemos aprender, hermanos, que siempre una palabra del Señor es la solución. Luego, el hijo de la viuda se enferma y muere. Podría parecer que Elías tiene todo controlado, se mantiene, digamos, casi sin emociones porque sabe todo lo que va a pasar, sabe los detalles, conoce los tiempos y los detalles, pero en realidad no es que Elías lo sepa todo, sabía dónde quería Dios que él estuviera, en qué tiempo quería que él estuviera, en qué lugar y haciendo qué. Pero por supuesto desconocía todos los detalles de este camino que lo iba a llevar hasta volver a hablar con el rey Acab. Pero eh, él se enfrenta hasta ante la muerte de el hijo de la viuda. Él llega a este lugar y las cosas comienzan a parecer que están mejorando, porque ya habían visto la bendición del Señor con el aceite, con la harina, pero encontrarse de frente con una muerte, a todos nos cambia la forma de ver las cosas. Para esta viuda, había perdido a su marido y ahora perder a su hijo, junto con la llegada de este profeta, ella básicamente lo que hace es culpar al profeta. En cierta medida lo que le dice es que llega él y todo empieza a salir mal, a pesar de la bendición que había recibido, pero aún así Elías puede ver también el sufrimiento que hay detrás de todo esto. No solamente de la muerte, sino de lo que él está viviendo, el proceso en el que él está. Dios lo está llevando de un lugar a otro, Dios lo está llevando a hacer cosas, y de pronto un problema, otro problema, otro problema. Lo bueno de todo esto, lo bonito de todo esto es que frente a cada problema Dios va mostrando una nueva solución, una nueva bendición, mayor y mejor que la anterior. Y es por eso que Elías, una de las cosas que dice es, también a estas viudas hace sufrir. Él se ve enfrentado ante este sufrimiento también, al igual que la viuda, pero ve y reconoce que Dios está haciendo algo nuevo, algo bonito ahí dentro de todo este enredo que ocurre ahora. Y pareciera que no hay solución. De hecho, todos decimos, un dicho popular, todo tiene solución menos la muerte. Y Elías lo que hace es, bueno, este dicho todavía no existía probablemente en ese tiempo, pero Elías se olvida que la muerte no tiene solución, digámoslo así, y clama al Señor. Qué bonito esto, hermano, poder ver a Elías en ese momento orando por ese niño, y lo que hace es que este niño vuelve a vivir. Muchas veces nosotros también nos olvidamos que Dios puede traer vida a aquellas cosas que pensamos que están irremediablemente muertas. Dios puede poner
carne y vida en esos huesos secos. Todas aquellas cosas que podríamos pensar que en nuestra vida, tal vez en nuestro corazón, ya están irremediablemente muertas, Dios puede traer vida nuevamente. Aquellos sueños muertos, aquellos sueños olvidados, aquellas cosas, aquellas palabras del Señor que muchas veces nosotros dijimos amén y he pasado tanto tiempo pero aún no se han cumplido y las dimos por perdidas, las dimos por muertas. El Señor puede traer vida nuevamente. Debemos confiar en el Señor y someternos a su voluntad y a hacer su voluntad y avanzar en fe y no por vista. Y no confiar en lo que tenemos en nuestras manos simplemente y en nuestro esfuerzo y en lo que somos capaces y en lo que podemos llegar a hacer a puro esfuerzo, sino que debemos vivir por fe, vivir por fe y no pensar que hay cosas imposibles para Dios. Dios puede traer vida a aquello que pensamos que está muerto. Dios puede restaurar. Dios puede cambiar una situación que hemos dado por perdida. Confiemos en el Señor. Elías se enfrenta a la incertidumbre previa a la provisión sobrenatural. Antes de recibir esas bendiciones que nos gusta disfrutar, está esa incertidumbre de cómo lo va a hacer Dios. No desconfiamos eh, en que Dios pueda hacer algo. Yo creo que todos cuando chicos pensábamos en esto, eh, cuando nos enfermábamos, lo primero que decíamos es, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Cómo nos va a sanar el Señor ahora? No sé, había ese sentir de esa seguridad tal que confiábamos que el Señor nos iba a sanar. El tema era cómo. Y es así como el Señor nos pide que seamos como niños y podamos nosotros seguir creyendo esto y de esta misma manera aun cuando seamos adultos y poder movernos en fe y avanzar en fe en los propósitos del Señor. Y es por eso que, a pesar de que Elías se enfrenta a esta pequeña incertidumbre, aprende ciertas lecciones. Esto es lo que yo quiero que nosotros podamos poner mucha atención. Es que lo primero es algo que ya hablamos, que la bendición actual no es para siempre. El Señor siempre tiene algo nuevo, algo mejor y mayor para nosotros. Pero nosotros debemos seguir creyendo y actuando en fe a la palabra que Dios nos diga. Y que dejemos que la palabra del Señor guíe nuestros pasos. También, a pesar de que Elías se enfrenta al dolor de la muerte, él logra ver el poder soberano sobre la vida y la muerte que tiene el Señor. Dios está por sobre todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Nosotros pensamos que hay algo imposible para Él, entonces todavía no hemos llegado a conocerlo bien. Pero así como dice, como lo decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, podamos nosotros también replicar no solo un deseo del corazón, sino esta realidad en nuestras vidas y podamos vivir en su presencia, habitar en su presencia y conocer a ese Dios del que nos hablan, ese Dios que está en la Biblia y tal vez vemos que hace cosas, pero a lo mejor todavía no hemos experimentado. Y yo les invito a que en este momento y de aquí en adelante podamos desear experimentar estas cosas de lo sobrenatural del Señor y no solamente por las bendiciones, sino el hecho de conocer al Señor más profundamente, más íntimamente y podamos ver que Dios es capaz de muchas cosas, todo lo que es bueno y está en su voluntad, Dios lo hará. Sin obstáculos, Dios lo hará. Si Dios nos ha dicho una palabra, confiemos en eso, volvamos a creer, volvamos a creer que Dios puede traer vida a aquello que pensamos que estaba muerto. Elías no exigió a Dios, no le ordenó a Dios que algo ocurriera, no decretó, no trató de doblarle la mano al Señor y hacerlo sentir obligado a actuar. No es esa la fórmula. La palabra del Señor nos lleva a orar, a clamar, a pedir, acercarnos al Señor para pedir, confiando en que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Por eso es importante saber lo que Dios va a hacer
para pedir conforme a su voluntad, porque de esa manera el Señor responde y da. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando Elías pidió y clamó, fue cuando él necesitó, y cuando necesitó, él recibió. La obediencia trae bendición. Nosotros debemos obedecer a la palabra del Dios cuando la recibimos. Obedezcamos su palabra, seamos fieles a su palabra. El Señor no va a cambiar de parecer cuando nos diga algo. Él va a mantener esa palabra vigente en el tiempo. Nosotros debemos actuar en fe hasta que eso se cumpla. Y es por eso que nosotros de esta manera vamos aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Y esto es porque también por cada problema que vino sobre ellos y cada problema que también viene a nuestras vidas, el Señor va sacando o va mostrando una nueva solución y va trayendo una bendición mayor y mejor para nosotros, para nuestras vidas. Él va mostrando su gracia sobre gracia. Para cada situación de la vida, para cada momento de la vida, Él va mostrándose de una manera distinta a nosotros y va supliendo cada necesidad, como Él sabe como realmente necesitamos. Y debemos ver entonces cada episodio de dolor como un nuevo paso donde el Señor está formando el carácter de Cristo en nosotros. Todas las cosas que nos ocurren sabemos que tienen un propósito. Y el Señor utiliza estas cosas para poder formar el carácter de Cristo en nosotros. Así fue como después de este camino del profeta Elías se enfrenta al rey Acab nuevamente, a los profetas de Baal y a la reina Jezabel, en una situación muy compleja, ¿cierto?, para cualquiera que no tuviera fe en el Señor. Pero Elías la tenía clarita y Elías va y se enfrenta y ora una oración muy sencilla y simple, y Dios responde inmediatamente y hace que caiga fuego del cielo y consume esa ofrenda, ese sacrificio de adoración a Él. Y de esa manera el pueblo reconoce que quién es el verdadero Dios. No debemos dudar del Señor, su respuesta llegará, y cuando llegue debemos obedecer, debemos ser obedientes a esa palabra y avanzar en fe. Aunque veamos que las cosas van por otro lado, nosotros avancemos en fe a la palabra del Señor, porque ahí hay bendición. Yo le invito a que podamos hacer una oración en este momento para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones y podamos nosotros entregarnos completamente y con plena fe en su palabra, para que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Cierre sus ojos un momento, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para que podamos, Señor, ser ministrados por ti, por tu Espíritu Santo. Dios, habla a nuestras vidas, toma el control de todo, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para que podamos, Señor, no dejarnos llevar por lo que vemos, sino por fe, Señor, y que podamos vivir por fe, así como el profeta Elías lo hizo, Señor, y vio nuevas bendiciones, mayores bendiciones en su vida y alrededor de él, Señor. Te pedimos, Dios, que tú puedas traer vida a aquello que pensamos y que está muerto en nuestros corazones, en nuestra vida o alrededor nuestro. Señor, tú eres capaz, tú eres poderoso, tú eres único para hacer todo lo que en tu mano y en tu voluntad quieres hacer, Señor. Confiamos, Señor, que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú obres y hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Guíanos, Señor, cada paso de nuestra vida. Guíanos para que podamos hacer, Señor, tu voluntad y llegar a avanzar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros y movernos en fe, Señor. Te damos gracias porque creemos que tu Espíritu Santo está tomando, Señor, el control de nuestra vida y está formando el carácter de Cristo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu presencia con nosotros, por tu compañía, por tu consuelo, por tu paz, por tus bendiciones, Señor. Y declaramos, Señor, que confiamos en ti de una manera nueva, Señor.
podríamos decir, Señor, que a ojos cerrados creemos en tu palabra, porque sabemos que tú has cumplido todo lo que dijiste que ibas a hacer, y así también cumplirás todo lo que nos dirás. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, le invito a que pueda seguir confiando en el Señor, a buscar más al Señor y poder esperar tranquilos, confiados en las palabras del Señor, para que podamos ver esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.